La broma del Día de los Inocentes de mi esposo me hizo perder a nuestro bebé. Bienvenidos, yo soy Gaku Reddit, tu canal favorito de historias de internet. Salta un minuto después si quieres omitir la intro. Aquí encontrarás relatos reales, intensos y curiosos compartidos por personas de todo el mundo. El gameplay que estás viendo es completamente nuestro y solo sirve como acompañamiento visual, mientras que la historia de hoy fue tomada de Reddit, una plataforma pública donde la gente comparte sus experiencias. Al final del video te compartiré mi opinión personal y una reflexión sobre esta historia como un pequeño bonus. Si tú también tienes una historia que quieras contar, puedes enviarla de forma anónima a nuestro correo que está en la descripción. Las leemos todas y muchas terminan apareciendo en el canal. Si disfrutas este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, ponte cómodo y vamos con la historia de hoy. El sobre llegó a las 10:43 de la mañana del 1 de abril. Estaba parada en la fotocopiadora en la sala de descanso del tercer piso, cuando Denise de recepción gritó mi nombre. Su voz tenía esta extraña cualidad, como si estuviera tratando de advertirme sobre algo, pero no podía encontrar las palabras. Me di la vuelta y vi a un hombre en traje oscuro sosteniendo una carpeta manila. Se veía oficial, demasiado oficial, el tipo de oficial que te da dolor de estómago antes de que sepas por qué. ¿Eres Olivia Brennan?, preguntó. Su voz era plana, profesional, como suenan las personas cuando están entregando malas noticias que han entregado 100 veces antes. Asentí. No podía hablar. Mi mano fue instintivamente a mi estómago donde nuestra hija estaba creciendo. 16 semanas de embarazo. Acabamos de descubrir que era una niña hace 3 días. La íbamos a llamar Lily. El hombre me entregó la carpeta. Has sido notificada, dijo. Luego se dio la vuelta y se fue, sus zapatos haciendo clic contra el piso de baldosas. Todos en la sala de descanso estaban mirando. Jessica de contabilidad, David de ventas. Denise aún estaba parada en la puerta, su mano sobre la boca. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Lo primero que vi fue el membrete. Petición de divorcio. Estado de Illinois. Demandante. Nathaniel James Brennan. Demandada. Olivia Marie Brennan. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Tuve que leerlas 3 veces antes de que tuvieran sentido. Mi esposo me estaba divorciando. Mi esposo, quien me había dado un beso de despedida esa mañana y me dijo que me amaba. Mi esposo, quien había pasado el fin de semana pasado pintando el cuarto del bebé de amarillo porque queríamos algo neutral antes de saber. Mi esposo, quien había sostenido mi mano durante el ultrasonido y lloró cuando escuchamos el latido por primera vez. Pasé las páginas. Jerga legal, motivos para el divorcio, diferencias irreconciliables. Luego vi el anexo, una lista detallada de quejas. Incapacidad de la esposa para mantener estándares del hogar. Falta de atracción física desde que comenzó el embarazo. Arrepentimiento respecto a la decisión de tener un hijo. Inestabilidad emocional y comportamiento irracional. Cada palabra se sintió como un cuchillo deslizándose entre mis costillas. Estas eran cosas que le había dicho a un abogado, cosas que había documentado, cosas que creía lo suficiente como para ponerlas por escrito y hacer que me las entregaran en el trabajo frente a todos los que conocía. Mi pecho se sintió apretado. No podía respirar bien. La habitación comenzó a dar vueltas, y agarré el borde de la mesa para sostenerme. Denise estaba diciendo algo, pero no podía escucharla sobre el sonido rugiente en mis oídos. Pensé en esta mañana. Nathaniel haciéndome el desayuno. Huevos revueltos como me gustaban, con queso y cebollino. Él, preguntándome si me sentía bien, si las náuseas matutinas estaban mejor. Él besando mi frente y diciendo que me vería esta noche. Todo una mentira. Todo una actuación mientras planeaba esto. Necesito sentarme, dije. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Jessica sacó una silla y colapsé en ella. Los papeles aún estaban en mis manos. No podía dejar de leerlos. La demandada ha fallado en cumplir las expectativas básicas de la sociedad. El demandante ha perdido el interés romántico y físico en la demandada. El demandante cuestiona su preparación para la paternidad y cree que el embarazo fue un error. Esa última línea rompió algo en mí. Pensaba que Lily era un error. Nuestra hija, por quien tratamos de concebir por más de un año. Nuestra hija, cuya habitación ya estaba decorada. Nuestra hija, con quien hablaba cada noche antes de dormir. Alguien me dio agua, pero no podía beberla. Mi garganta se sintió cerrada. Traté de llamar a Nathaniel, pero mis manos temblaban demasiado para desbloquear mi teléfono. Lo intenté otra vez. Sonó 4 veces y fue al buzón de voz. Su voz en la grabación sonaba feliz. Normal. Deja un mensaje y te responderé. Colgué y lo intenté otra vez. Buzón de voz otra vez. Otra vez. Buzón de voz. No estaba contestando. Había hecho que me entregaran papeles de divorcio en el trabajo, y ahora no contestaba su teléfono. Me levanté demasiado rápido y la habitación se inclinó. Denise agarró mi brazo. Necesitas irte a casa, dijo. Déjame llevarte. Negué con la cabeza. Necesitaba hablar con Nathaniel. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba que él explicara por qué todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra vida juntos era aparentemente una mentira. Agarré mi bolsa y me dirigí al ascensor. Mi jefe, Frank, estaba saliendo mientras yo entraba. Me miró a la cara y preguntó si estaba bien. Me voy, dije. No esperé su respuesta. Las puertas del ascensor se cerraron y estaba sola. Miré hacia abajo a los papeles aún apretados en mi mano. 16 páginas de por qué mi esposo ya no me quería. 16 páginas de por qué nuestro matrimonio había terminado. El viaje a casa se sintió eterno. Cada semáforo rojo se sintió como tortura. Seguía tratando de llamar a Nathaniel. Buzón de voz. Buzón de voz.
Buzón de voz. Dejé un mensaje en el cuarto intento. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos papeles? Devuélveme la llamada. Por favor, devuélveme la llamada. Mi voz se quebró en la última palabra. Estaba llorando ahora. Lágrimas calientes corriendo por mi cara, borrando mi visión. Tuve que orillarme 2 veces porque no podía ver el camino. Otros conductores me tocaron el claxón. No me importaba. Nada importaba excepto llegar a casa y darle sentido a esta pesadilla. Cuando me estacioné en nuestra entrada, el coche de Nathaniel estaba ahí. Estaba en casa. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por terror. Si estaba en casa, eso significaba que esto era real. Eso significaba que íbamos a tener la conversación que terminaría todo. Me senté en el coche por 1 minuto completo tratando de componerme, tratando de dejar de llorar, tratando de ser lo suficientemente fuerte para entrar ahí y enfrentar lo que viniera después. Pero no podía dejar de llorar, no podía dejar de temblar, no podía dejar de pensar en esas palabras. Arrepentimiento respecto a la decisión de tener un hijo. Se arrepentía de nuestra hija. Entré por la puerta principal. Nathaniel estaba en la cocina haciendo un sándwich. Levantó la vista cuando me escuchó entrar y sonrió. Esa sonrisa. La misma sonrisa que me había dado esta mañana. La misma sonrisa que me había dado cuando le dije que estaba embarazada. La misma sonrisa que me hizo enamorarme de él hace 7 años. ¿Cómo? Pregunté. Mi voz salió como un susurro. ¿Cómo pudiste hacer esto? Se veía confundido. ¿Hacer qué? Arrojé los papeles en la encimera de la cocina. Se esparcieron por la superficie de granito que habíamos elegido juntos cuando remodelamos hace 2 años. Miró hacia abajo a los papeles. Luego me miró y comenzó a reírse. Realmente riéndose. Su cabeza inclinada hacia atrás, su mano en su estómago. Risa genuina. Me quedé ahí congelada, viendo a mi esposo reírse de la disolución de nuestro matrimonio, de la destrucción de nuestra familia, de papeles que decían que se arrepentía de nuestra hija no nacida. Día de los Inocentes, dijo entre risas. Dios mío, deberías ver tu cara. Te agarré muy bien. ¿Realmente pensaste que me estaba divorciando de ti? Su amigo Trevor salió del pasillo sosteniendo su teléfono. Había estado filmando. Todo era una broma. Y habían estado filmando mi reacción. No podía moverme, no podía hablar, no podía procesar lo que estaba diciendo. Día de los Inocentes. Esto era una broma. Había hecho crear papeles de divorcio falsos, y me los había hecho entregar en el trabajo frente a todos mis colegas, con razones que destrozaron cada inseguridad que tenía sobre mi embarazo, sobre mi cuerpo, sobre si era lo suficientemente buena para él, y era una broma. Trevor aún estaba filmando, tomando primeros planos de mi cara. Nathaniel aún se reía, limpiándose las lágrimas de los ojos. Esto va a ser graciosísimo cuando lo publiquemos, dijo Trevor. Las reacciones son siempre la mejor parte. Algo se torció en mi pecho, un dolor físico, agudo y repentino, como si alguien hubiera metido la mano y agarrado mi corazón. Jadeé y me doblé. El dolor se extendió por mi abdomen, irradiando en ondas. La risa de Nathaniel se detuvo. ¿Olivia? Su voz cambió. La preocupación reemplazó la diversión. ¿Estás bien? Traté de responder, pero otra ola de dolor me golpeó, y no podía respirar. Esto no era normal. Esto no era estrés o pánico. Esto era algo mal, algo profunda, terriblemente mal. Miré hacia abajo y vi corriendo por mi pierna, empapando mis pantalones, haciendo charco en el piso de nuestra cocina. La cara de Nathaniel se puso blanca. Soltó el sándwich que había estado sosteniendo. Trevor dejó de filmar. Dios mío, dijo Nathaniel. Dios mío, Olivia. Llama al 911, logré decir. El dolor se estaba poniendo peor, más agudo, como cuchillos dentro de mí. Llama al 911 ahora mismo. Nathaniel estaba congelado, mirándola. Trevor fue quien sacó su teléfono e hizo la llamada. Me hundí al piso, mi espalda contra los gabinetes de la cocina. Mis manos fueron a mi estómago instintivamente, tratando de proteger a Lily, tratando de mantenerla segura, aunque ya sabía, que algo terrible estaba pasando. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Me encontraron en el piso de la cocina, Nathaniel sosteniendo mi mano, ambos cubiertos de sangre. Hicieron preguntas en las que no podía concentrarme. ¿De cuántas semanas estás? ¿Cuándo comenzó el sangrado? ¿Algún dolor? ¿Algún calambre? Sí, susurré. Sí a todo. Me cargaron en una camilla y me llevaron a la ambulancia. Podía ver a nuestros vecinos viendo desde sus patios. La señora Chen de al lado tenía su mano sobre su boca. Las puertas de la ambulancia se cerraron, y nos estábamos moviendo. Sirenas aullando. Nathaniel sentado a mi lado viéndose como si fuera a vomitar. En el hospital, todo pasó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Enfermeras corriendo alrededor, máquinas pitando, alguien poniendo una vía intravenosa en mi brazo, un doctor con ojos amables diciéndome que necesitaban hacer un ultrasonido, necesitaban ver qué estaba pasando. Ya sabía qué estaba pasando. Podía sentirlo, el vacío, la ausencia. El lugar donde Lily había estado creciendo, donde su corazón había estado latiendo, ahora estaba silencioso. El ultrasonido lo confirmó. Lo siento mucho, dijo el doctor. No hay latido. Necesitamos llevarte a cirugía inmediatamente. Estás experimentando un desprendimiento de placenta. Es muy serio. Volteé mi cabeza para mirar a Nathaniel. Estaba llorando. Lágrimas reales esta vez, no las falsas de reírse de su broma. Lo siento, siguió diciendo. Lo siento mucho. No sabía. No pensé. Lo siento mucho. Las enfermeras me estaban llevando hacia el quirófano. Un doctor diferente estaba explicando el procedimiento, los riesgos, la recuperación. No estaba escuchando.
Todo en lo que podía pensar era en Lily, nuestra hija a quien nunca conoceríamos, nuestra hija que nunca dormiría en el cuarto amarillo, nuestra hija que nunca daría sus primeros pasos, o diría sus primeras palabras, o se graduaría de preparatoria, o se casaría. Todo eso se fue por una broma. La cirugía tomó 2 horas. Cuando desperté, lo primero que sentí fue vacío. Vacío físico donde Lily había estado. Vacío emocional donde mi futuro había estado. Miré hacia abajo a mi estómago, aún redondeado del embarazo, pero ahora, solo una cáscara vacía. Mi madre estaba sentada junto a la cama, sosteniendo mi mano. Había estado llorando. ¿Dónde está Nathaniel?, pregunté. Mi voz estaba ronca del tubo de respiración que habían usado durante la cirugía. Ella dudó. Está en la sala de espera. ¿Quieres verlo? Cerré mis ojos. No sabía qué quería. Ya no sabía nada. El doctor vino 1 hora después. Era joven, tal vez de principios de los 30, con cabello oscuro recogido en un chongo. Explicó que el desprendimiento de placenta había sido severo, que habían tenido que realizar un legrado para remover el tejido restante, que había perdido una cantidad significativa de sangre, que tenía suerte de estar viva. Suerte. La palabra se sintió obscena. No había nada de suerte en nada de esto. Preguntó si tenía alguna pregunta. Solo una, dije. ¿Pudo el estrés haber causado esto? ¿Pudo un shock emocional severo haber provocado el desprendimiento? Eligió sus palabras cuidadosamente. El estrés extremo puede ser un factor contribuyente, dijo, en combinación con otros factores de riesgo. Sí, es posible. Pedí ver a Nathaniel. Mi madre fue a buscarlo y regresó un momento después con mi esposo, quien se veía como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 6 horas. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su camisa aún estaba manchada con mi sangre. Se paró al pie de mi cama, sin acercarse más, como si tuviera miedo de que me rompiera si me tocaba. Lo siento mucho, dijo otra vez. Olivia, lo siento tanto. No sabía que esto pasaría. Pensé que solo estarías enojada por 1 minuto y luego nos reiríamos de ello. Pensé que sería gracioso. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, inadecuadas y patéticas. Lo miré fijamente. Este hombre a quien había amado por 7 años. Este hombre con quien me casé. Este hombre con quien había creado un hijo. Este hombre que pensó que mi devastación sería contenido, entretenido. ¿Realmente pensaste, dije lentamente, que decirme que te arrepentías de nuestro bebé sería gracioso? ¿Que hacerme creer que querías divorciarte me haría reír? ¿Qué parte de eso te suena graciosa? No tenía respuesta. Solo se quedó ahí llorando en silencio. Mi madre lo estaba viendo con una expresión que nunca había visto en su cara antes. Odio puro. Sal, dijo. Su voz era baja y peligrosa. Sal de este cuarto ahora mismo. Se fue. Le pedí a mi madre que me trajera mi teléfono. Dudó como si quisiera protegerme de lo que estuviera a punto de hacer, pero me lo trajo de todas formas. Tenía 47 llamadas perdidas, mensajes de amigos que habían escuchado lo que pasó, mensajes de colegas preguntando si estaba bien, un mensaje de voz de mi jefe diciéndome que me tomara todo el tiempo que necesitara, y notificaciones de redes sociales. Abrí Instagram con manos temblorosas. Trevor había publicado el video. Realmente lo había publicado. El pie de foto decía, broma épica del Día de los Inocentes a la esposa de mi amigo. Su reacción no tiene precio. La agarramos muy bien. El video mostraba todo. Yo llegando a casa, yo arrojando los papeles en la encimera, mi cara mientras Nathaniel se reía, mi confusión, mi dolor, y luego, horriblemente, me mostraba colapsando. Mostraba la sangre. Mostraba el pánico de Nathaniel. Mostraba a Trevor aún filmando mientras mi vida se desmoronaba. Los comentarios ya estaban llegando. Algunas personas pensaron que era gracioso. Algunas estaban preocupadas. Algunas lo estaban llamando falso, escenificado para las vistas. Nadie sabía la verdad aún. Nadie sabía que nuestra hija había mientras la cámara estaba rodando. Llamé al defensor del paciente del hospital. Necesitaba que ese video fuera eliminado. Necesitaba que desapareciera antes de que más gente lo viera. Antes de que se extendiera más. Antes de que el peor momento de mi vida se convirtiera en entretenimiento para extraños. El defensor dijo que contactaría a su equipo legal. Vería qué se podía hacer. Luego llamé a un abogado. No por el video, por el divorcio. Divorcio real esta vez. Mi madre trató de disuadirme. Estás en shock, dijo. Estás de duelo. No tomes decisiones permanentes ahora mismo. Pero nunca había estado más segura de algo en mi vida. Mi matrimonio había terminado el momento en que Nathaniel pensó que mi dolor era gracioso. Pasé 3 días en el hospital. Nathaniel trató de visitarme múltiples veces. Me negué a verlo. Mi madre y padre se turnaron sentándose conmigo, asegurándose de que nunca estuviera sola, haciendo de intermediarios con cualquiera que tratara de pasar. Los amigos iban y venían, trayendo flores y tarjetas con condolencias que se sentían vacías. ¿Qué dices cuando alguien pierde un bebé por una broma que salió mal? Lo siento por tu pérdida. Lo siento de que tu esposo sea un idiota. Lo siento de que tu vida implosionara en cámara. No había palabras correctas. Todos lo sabían. Todos sentían lo incorrecto de la situación. En el segundo día, un oficial de policía vino a mi cuarto. Su nombre era Detective Reeves, y quería hacerme unas preguntas sobre lo que pasó. No sobre el aborto en sí, sino sobre las acciones de Nathaniel. ¿Sabía que estabas embarazada cuando planeó la broma? Sí. ¿Sabía sobre tu ansiedad respecto al embarazo? Sí. Había estado viendo a un terapeuta por ello. ¿Había hecho algo así antes? Pensé en todas las bromas a lo largo de los años. Bromas inocentes, mayormente. Papel plástico en el inodoro, araña falsa en la ducha. Pero esto era diferente.
Esto había cruzado una línea tan lejos que la línea ya ni siquiera era visible. El detective tomó notas y dijo que estaría en contacto. No dijo qué cargos podrían presentarse, si lo sabía. No me importaban los cargos. Me importaba que mi hija estuviera muerta y nada podía traerla de vuelta. Después de que se fue, finalmente me permití llorar. Realmente llorar. No las lágrimas de shock del hospital, sino sollozos profundos y desgarradores que se sentían como si me estuvieran destrozando desde adentro. Mi madre me abrazó y lloró también. Nos quedamos así por una hora, llorando por Lily, llorando por el futuro que nunca tendríamos, llorando por la inocencia que habíamos perdido. Cuando me dieron de alta, fui a la casa de mis padres en lugar de a casa. No podía regresar a esa cocina. No podía ver el lugar donde había colapsado. No podía dormir en la cama que había compartido con Nathaniel. No podía caminar más allá del cuarto del bebé con sus paredes amarillas y cuna vacía. Mi padre ya había ido a la casa y me había empacado una maleta, ropa, artículos de tocador, mi laptop, las fotos del ultrasonido que había mantenido en mi mesa de noche. También había quitado cada foto de Nathaniel. No le había pedido que hiciera eso, pero estaba agradecida. No podía mirar la cara de mi esposo sin verlo riéndose de mi dolor. El video se había vuelto viral. 2 millones de vistas en 3 días. Trevor finalmente lo había eliminado después de enfrentar reacción masiva. Pero era demasiado tarde. La gente lo había descargado, republicado, diseccionado cada cuadro. YouTubers de crímenes reales estaban haciendo videos de análisis. Los hilos de Reddit estaban discutiendo si Nathaniel podía ser acusado de algo. El tribunal de la opinión pública lo había condenado. Pero eso no cambió que Lily se hubiera ido. Eso no cambió que yo estuviera vacía. Eso no cambió nada que importara. Mi abogada llamó el 5.º día. Su nombre era Diana Foster, y tenía reputación de ser despiadada. Bien, quería despiadada. Había solicitado una orden de restricción de emergencia contra Nathaniel, y había sido otorgada. No se le permitía estar dentro de 500 metros de mí. También había redactado papeles de divorcio, reales esta vez. Quería incluir alegaciones de abuso emocional, imposición intencional de angustia emocional y negligencia. ¿Podemos probar negligencia?, pregunté. Ella hizo una pausa. Eso es complicado, dijo. Pero ciertamente podemos hacer el argumento de que sus acciones llevaron directamente a que su desprecio imprudente por tu bienestar durante un momento vulnerable causó daño irreparable. Firmé los papeles. Mi mano no tembló. No sentí nada. Eso me asustó más que cualquier cosa. Debería sentir enojo. Debería sentir tristeza. Debería sentir algo. Pero solo había entumecimiento. Solo el espacio hueco donde Lily había estado. Donde mi matrimonio había estado. Donde mi vida había estado. Mi terapeuta dijo que era normal. Dijo que era mi cerebro protegiéndome de más dolor del que podía manejar. Dijo que eventualmente los sentimientos regresarían y tendría que procesarlos. No estaba segura de querer que regresaran. El entumecimiento era más fácil. Nathaniel trató de contactarme a través de amigos, a través de familia, a través de redes sociales. Cada mensaje era alguna variación de: lo siento, nunca quise que esto pasara. Por favor, háblame. Por favor, dame una oportunidad de explicar. ¿Qué había que explicar? Había pensado que mi devastación sería graciosa. Había pensado que humillarme frente a mis colegas haría buen contenido. Había pensado que verme creer que mi matrimonio estaba terminando sería entretenido, y nuestra hija había pagado el precio por su entretenimiento. No había nada que explicar, nada que haría cualquier cosa bien. El 8.º día, mi mejor amiga Alicia me mostró algo en su teléfono. No quería. Trató de hablar a sí misma de no hacerlo, pero finalmente decidió que necesitaba saberlo. Era una publicación de Reddit de 3 días antes del 1 de abril. El nombre de usuario era Nat, el Grande 88. El nombre de juego de Nathaniel. La publicación se titulaba Broma épica del Día de los Inocentes a esposa embarazada. Necesito consejo. Había expuesto todo el plan. Los papeles de divorcio falsos, hacer que se los entregaran en su trabajo, las razones crueles que incluiría. Había pedido comentarios sobre hacerlo más realista, más devastador, más probable de obtener una reacción fuerte para el video. Los comentarios eran abrumadoramente negativos. Amigo, no hagas esto. Está embarazada. Esto es cruel, no gracioso. Una persona escribió: mi hermana tuvo un aborto por estrés. Esto es peligroso. Podrías lastimarla seriamente. Otro: tu esposa va a divorciarse de ti de verdad. Esto no es una broma. Es abuso. Había docenas de comentarios advirtiéndole, diciéndole que esta era una idea terrible, rogándole que no lo hiciera. Y Nathaniel había respondido a algunos: están siendo dramáticos. Estará enojada por como 5 minutos y luego nos reiremos de ello. Las mujeres son más fuertes de lo que piensan. Puede tomar una broma. Leí todo el hilo 3 veces. Había sido advertido. Múltiples personas le habían dicho explícitamente que esto podía causar una emergencia médica. Alguien había mencionado específicamente el aborto, y él desestimó cada preocupación. Lo había hecho de todas formas porque pensó que sabía mejor, porque pensó que un buen video valía el riesgo, porque pensó que mi dolor sería lo suficientemente entretenido para justificar cualquier consecuencia potencial. Le entregué el teléfono a Alicia. Envía eso a mi abogada, dije. Necesita ver esto. Diana me llamó 2 horas después. Esto cambia todo, dijo. Su voz tenía un tono de emoción, la forma en que se ponen los abogados cuando encuentran la pistola humeante. Esto muestra premeditación.
Esto muestra que fue explícitamente advertido sobre las consecuencias médicas potenciales y eligió proceder de todas formas. Esto no es solo una broma que salió mal, esto es negligencia intencional como mínimo, posiblemente puesta en peligro imprudente. Puedo usar esto. Presentó una demanda enmendada, agregó más cargos, envió copias a la policía, envió copias a los medios. La historia explotó otra vez. Esposo advertido de no hacer broma a esposa, embarazada, lo hace de todas formas, causa aborto, tenía todo lo que la gente ama odiar, un villano, una víctima, una tragedia que pudo haber sido prevenida. Nathaniel liberó un comunicado a través de su propio abogado. Nunca tuve la intención de que nadie saliera lastimado. Lamento profundamente mis acciones y las consecuencias que causaron. Estoy buscando consejería y espero que algún día Olivia pueda perdonarme. El comunicado se sintió vacío, palabras sin sentido en papel de alguien tratando de salvar su reputación. Los comentarios en sus redes sociales fueron brutales. Gente llamándolo asesino, pidiendo que fuera arrestado, pidiendo justicia por Lily y por mí. Algo de eso se sintió bien, validante. La mayoría solo se sintió como ruido. La funeraria llamó el día 12. Necesitaban que fuera y hiciera arreglos. No había pensado en esta parte. No había pensado en el hecho de que necesitaría planear un funeral para una hija que nunca había podido cargar. Mi madre vino conmigo. Nos sentamos en un cuarto pequeño con iluminación suave y pañuelos en cada superficie, mientras un hombre con voz gentil nos explicó las opciones. Ataúd o cremación. Servicio o sin servicio. No podía tomar decisiones. No podía pensar. Mi madre apretó mi mano. Haremos un servicio pequeño y privado, le dijo al director de la funeraria. Solo familia, solo nosotros para despedirnos. El servicio fue en una mañana gris que combinaba con cómo me sentía por dentro. Solo mis padres, mi hermano, mi abuela. Los padres de Nathaniel vinieron, lo que me sorprendió. Su madre me abrazó y lloró y se disculpó una y otra vez. Dijo que había criado a su hijo mejor que esto. Dijo que no entendía cómo pudo haber hecho algo tan cruel. Dijo que siempre me amaría aunque su hijo y yo no pudiéramos arreglar esto. Su padre se mantuvo atrás viéndose incómodo, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Aprecié que estuvieran ahí. No era su culpa que su hijo fuera un idiota. Lily en un cementerio en el lado norte de la ciudad. Había una sección para infantes y niños, lápidas pequeñas con ángeles y ositos de peluche tallados en ellas. Su lápida era simple. Lily Rose Brennan, amada para siempre, extrañada para siempre. El sacerdote dijo algunas palabras sobre el plan de Dios y el cielo y la paz. No creí nada de eso. No había plan que incluyera a mi hija. Una broma. No había paz en nada de esto. Solo había pérdida y enojo y la injusticia de todo. Cada uno pusimos una flor en el pequeño ataúd antes de que lo bajaran al suelo. No pude mirar. Me di la vuelta y mi madre me abrazó mientras me desmoronaba. 2 semanas después de la... Nathaniel fue arrestado. Los cargos fueron puesta en peligro imprudente y homicidio involuntario. Diana llamó para decirme. Dijo que la publicación de Reddit había sido evidencia clave. Dijo que el fiscal estaba confiado de que podían probar que había actuado con desprecio imprudente por mi seguridad y bienestar. Dijo que estaba siendo retenido con fianza de 50.000 euros. No sentí nada. El entumecimiento aún estaba ahí, protegiéndome. La familia de Nathaniel pagó la fianza en horas. Fue liberado con un monitor de tobillo e instrucciones estrictas de no contactarme. No es que pudiera, de todas formas. La orden de restricción aún estaba activa. La atención de los medios fue abrumadora. Camiones de noticias acamparon afuera de la casa de mis padres. Reporteros llamando a mi teléfono a todas horas. Alguien rastreó al personal del hospital y trató de hacer que comentaran sobre mi condición. Diana manejó la mayoría, liberando comunicados en mi nombre, declinando solicitudes de entrevistas, amenazando con acción legal contra cualquiera que me acosara. Pero algunas cosas se filtraron. Artículos de tabloides especulando sobre mi matrimonio, artículos de opinión sobre la cultura de bromas y sus consecuencias, editoriales sobre los peligros de hacer cualquier cosa por contenido. Mi tragedia se había convertido en una conversación cultural. Comencé a ir a un grupo de apoyo para pérdida de embarazo. Se reunía cada jueves por la noche en el sótano de una iglesia en el centro. La primera vez que fui, casi me di la vuelta y me fui. No quería sentarme en un círculo y compartir mis sentimientos con extraños. No quería escuchar sus historias de pérdida y dolor. No quería ser parte de este club al que nadie quería unirse. Pero me quedé. Me senté en una silla de metal plegable y escuché a otras mujeres hablar sobre sus bebés, sobre los futuros que habían sido robados, sobre el dolor que realmente nunca se va. Cuando fue mi turno, no pude hablar. Solo lloré. ¿Entendieron? Nadie presionó. Nadie juzgó. El juicio de Nathaniel estaba programado para noviembre, 6 meses después. Diana dijo que necesitábamos estar preparados para una pelea larga. Dijo que sus abogados argumentarían que no pudo haber sabido que su broma causaría una emergencia médica, que el aborto no fue su culpa, solo una coincidencia trágica, que no puedes acusar a alguien de un crimen por hacer una broma, incluso una terrible. Estaba confiada de que ganaríamos, pero los juicios eran impredecibles. Los jurados eran impredecibles. Necesitábamos estar listos para cualquier resultado. Le dije que solo quería que terminara. Quería nunca tener que pensar en Nathaniel otra vez. Quería seguir adelante con lo que quedara de mi vida. Los procedimientos de divorcio se movieron más rápido que el juicio criminal. Nathaniel no impugnó nada. No luchó por la casa o los coches o cualquiera de nuestros bienes compartidos. Su abogado dijo que solo quería que terminara.
Quería darme lo que necesitara para seguir adelante. Diana estaba sospechosa. Dijo que nadie se rendía tan fácilmente sin algún motivo ulterior. Pero no me importaban sus motivos. Firmé cada papel que puso frente a mí. El divorcio fue finalizado en agosto, 3 días antes de lo que habría sido la fecha de parto de Lily. Ya no era Olivia Brennan. Retomé mi apellido de soltera, Olivia Winters. Un nuevo nombre para una nueva vida que no quería, en lo que debería haber sido el cumpleaños de Lily. Fui al... Traje rosas amarillas, su color, y me senté junto a su tumba por horas. Le hablé de todo, de cómo había imaginado su primera fiesta de cumpleaños, del pastel que habría hecho, de las fotos que habríamos tomado, de cómo debería estar ahí llorando y riendo y haciendo un desastre con el betún, de lo arrepentida que estaba de no haber podido protegerla, de lo enojada que estaba con su padre por quitármela, de cómo nunca dejaría de amarla, nunca dejaría de extrañarla, nunca dejaría de preguntarme en quién se habría convertido. El juicio comenzó el 3 de noviembre. Tuve que testificar el segundo día. Diana me preparó, explicándome las preguntas que el fiscal haría, las preguntas que el abogado defensor de Nathaniel haría, las cosas que debía y no debía decir, pero nada me preparó para realmente sentarme en ese estrado, viendo el tribunal, viendo a Nathaniel en la mesa de la defensa, evitando mis ojos. El fiscal me pidió que describiera el 1 de abril, que llevara al jurado por cada momento desde cuando recibí los papeles hasta cuando desperté después de la cirugía. Lo hice. Me aseguré de que entendieran exactamente lo que Nathaniel había hecho y exactamente lo que había costado. La abogada defensora era una mujer en sus 50 llamada Margaret Whitmore. Hablaba suavemente como si realmente se preocupara por mi bienestar, pero sus preguntas estaban diseñadas para destrozarme. ¿No es verdad que tenías historial de ansiedad? ¿No es verdad que tu embarazo era de alto riesgo por otras razones? ¿No es verdad que los desprendimientos de placenta pueden pasar aleatoriamente sin ningún evento desencadenante? ¿No es verdad que no puedes decir definitivamente que las acciones de mi cliente causaron tu aborto? Diana objetó la mayoría. El juez sostuvo algunas objeciones y anuló otras. Respondí tan honestamente como pude. Sí, tenía ansiedad. No, mi embarazo no era de alto riesgo por ninguna otra razón. Sí, los desprendimientos pueden pasar aleatoriamente. No, no podía probar definitivamente la causalidad, pero el timing era imposible de ignorar. El testimonio de expertos médicos fue crucial. El fiscal trajo a la doctora Sharon Hale, una ginecóloga con 30 años de experiencia. Explicó que la angustia emocional extrema puede provocar contracciones, aumento de presión arterial, y en individuos vulnerables causar desprendimiento de placenta. Dijo que dado el timing, la severidad de mi respuesta de estrés y el inicio inmediato de síntomas, era más probable que no, que la broma de Nathaniel hubiera causado directamente mi aborto. La defensa trajo su propio experto, que dijo que correlación no es igual a causalidad, que no había forma de probar que la broma causó el desprendimiento, que pude haber tenido un desprendimiento ese día sin importar lo que pasó. El jurado se veía confundido. La ciencia nos estaba fallando, igual que todo lo demás había fallado. El hilo de Reddit fue presentado como evidencia. El fiscal leyó varios comentarios en voz alta, incluyendo los que específicamente advirtieron a Nathaniel sobre emergencias médicas potenciales. Le pidió al jurado que considerara si una persona razonable, habiendo sido advertida de los riesgos, habría procedido con la broma. Les pidió que consideraran si el deseo de Nathaniel por contenido superó su responsabilidad hacia su esposa embarazada. Les pidió que consideraran qué mensaje enviaría si no enfrentó consecuencias por sus acciones. La defensa argumentó que los comentarios de Reddit no eran consejo médico creíble, que Nathaniel no podía esperarse que supiera mejor que doctores entrenados, que tragedia no era igual a criminalidad. El juicio duró 3 semanas. Asistí todos los días, sentándome en la primera fila con mis padres y Alicia, viendo mientras mi vida era diseccionada y debatida y discutida, viendo mientras Nathaniel se sentaba ahí viéndose arrepentido, pero nunca una vez encontrando mis ojos. Sus padres testificaron en su favor, dijeron que era una buena persona que había cometido un error terrible. Dijeron que había estado yendo a terapia, dijeron que nunca se perdonaría. Sus amigos testificaron también. Trataron de pintarlo como la víctima, alguien cuya vida había sido arruinada por una mala decisión. Trevor, quien había filmado todo, se acogió a la quinta en la mayoría de las preguntas. Su abogado le había aconsejado no incriminarse. Inteligente. Los argumentos finales pasaron un viernes por la tarde. El fiscal habló primero, resumiendo 3 semanas de testimonio, recordando al jurado las elecciones de Nathaniel y sus consecuencias. Les mostró fotos de la tumba. Les mostró mis registros médicos. Les pidió que se imaginaran siendo yo, creyendo que tu matrimonio había terminado, que tu esposo se arrepentía de tu hijo no nacido, todo mientras colegas miraban y cámaras rodaban. Les pidió que se imaginaran qué nivel de traición y humillación le haría a una persona. Les pidió que responsabilizaran a Nathaniel por elegir contenido sobre compasión. La defensa argumentó duda razonable. Argumentó que tragedia y crimen no eran lo mismo. Argumentó por misericordia. El jurado deliberó por 2 días. Pasé ese tiempo en un hotel cerca del tribunal, incapaz de comer o dormir o enfocarme en cualquier cosa. Diana siguió diciendo que se sentía bien sobre ello, pero no podía permitirme tener esperanza. La esperanza se sentía peligrosa. La esperanza se sentía como que me rompería si el veredicto salía mal. El lunes por la tarde, recibimos la llamada. El jurado había llegado a una decisión. Corrimos al tribunal. Ese tribunal estaba lleno.
Los medios llenaron cada asiento disponible. Nos registramos y tomamos nuestros lugares. El juez le pidió al presidente del jurado que leyera el veredicto. Sostuve la mano de mi madre tan fuerte que pensé que podría romperle los dedos. En el cargo de puesta en peligro imprudente, culpable. En el cargo de homicidio involuntario, culpable. El tribunal explotó. Gente aplaudiendo. Gente llorando. El juez golpeó su martillo por orden. Me senté congelada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Culpable. Ambos cargos. La cara de Nathaniel se puso blanca. Su abogado ya se estaba preparando para presentar una apelación. El juez puso la sentencia para 3 semanas después y despidió al jurado. Diana me estaba abrazando. Mi madre me estaba abrazando. Alicia estaba llorando. Esto era justicia. Esto era responsabilidad. Esto era que la vida de Lily significara algo. El día de sentencia llegó rápidamente. El fiscal pidió el máximo. 5 años por puesta en peligro imprudente. 10 años por homicidio involuntario, para ser servidos consecutivamente. El abogado pidió libertad condicional y servicio comunitario, argumentando que tiempo en prisión no serviría a ningún propósito, que su cliente había sufrido suficiente. Se me permitió dar una declaración de impacto de víctima. Me paré en el podio y miré directamente a Nathaniel. Por primera vez desde que el juicio comenzó, le dije exactamente lo que me había quitado. No solo a Lily, sino mi sentido de seguridad, mi capacidad de confiar, mi creencia de que las personas que amo no me lastimarán por entretenimiento. Le dije que nunca sería la misma persona que era antes del 1 de abril, que había 2 personas ese día, nuestra hija, y la versión de mí que creía en él. El juez lo sentenció a 3 años en prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. No era el máximo, pero era algo. Era reconocimiento de que lo que había hecho era criminal, no solo cruel. Era un mensaje de que el contenido no justifica las consecuencias. Mientras llevaban a Nathaniel esposado, finalmente me miró, movió los labios con las palabras. Lo siento. Miré hacia otro lado. Sus disculpas no significaban nada. Nunca habían significado. Nunca significarían. Afuera del tribunal, Diana hizo una declaración a la prensa. Este veredicto envía un mensaje claro. Las acciones tienen consecuencias. Las bromas que lastiman tienen consecuencias. Elegir viralidad sobre humanidad tiene consecuencias. Me paré junto a ella, sin decir nada, dejando que sus palabras hablaran por ambas. 3 años después, estaba parada en la tumba de Lily con flores y una carta que había escrito pero nunca enviaría. Había sobrevivido, reconstruido mi vida pieza por pieza. Encontré un nuevo trabajo, un nuevo apartamento, una nueva terapeuta especializada en trauma. Comencé a salir otra vez, cuidadosamente, con muros arriba, pero esperanza regresando cautelosamente. Nunca olvidaría el 1 de abril. Nunca dejaría de extrañar a Lily. Nunca dejaría de preguntarme quién habría sido. Pero había aprendido a vivir con la pérdida, a cargarla sin dejar que me aplastara. Nathaniel fue liberado el mes pasado. No asistía a la audiencia de libertad condicional. No necesitaba. Su castigo había terminado, pero el mío nunca terminaría. Puse las flores en la lápida de Lily, toqué el mármol frío, y me alejé hacia una vida que había construido de ruinas. Una vida donde era lo suficientemente completa, lo suficientemente fuerte, y finalmente libre. Hay historias que no solo impactan por lo que ocurrió, sino por lo que revelan sobre cómo entendemos el humor, el amor y la responsabilidad emocional. Esta es una de ellas. Porque cuando una broma termina en una tragedia, ya no estamos hablando de un error. Estamos hablando de una cadena de decisiones que alguien eligió no cuestionar. Vivimos en una cultura donde las bromas pesadas se celebran. Mientras más extrema es la reacción, más exitosa parece la broma. Likes, risas, videos virales, pero rara vez nos detenemos a pensar en algo básico. No todas las personas viven desde el mismo nivel de seguridad emocional o física. Y el embarazo, por definición, es una etapa de vulnerabilidad constante. Desde un punto de vista psicológico, el cuerpo no distingue entre un peligro real y uno percibido cuando el miedo es intenso. El estrés extremo, el shock emocional y el pánico activan respuestas fisiológicas reales. Aceleran el ritmo cardíaco, alteran hormonas y colocan al cuerpo en modo supervivencia. Decir que solo fue una broma ignora por completo cómo funciona la mente humana. Aquí aparece el primer problema serio. La intención no cancela el impacto. Puedes no haber querido causar daño, pero si ignoraste el contexto, las condiciones y la fragilidad de la otra persona, sigues siendo responsable. La falta de intención no equivale a inocencia. Socialmente hemos normalizado algo muy peligroso: ridiculizar a quien no aguanta. Decimos frases como "qué exagerada", "no era para tanto", "no puedes vivir así". Pero esa forma de pensar es profundamente violenta. Le dice a la otra persona que su experiencia emocional no es válida, que sus límites son un problema y que debe adaptarse al comportamiento del otro,
incluso cuando ese comportamiento es dañino. Ahora entremos en un punto incómodo, pero necesario. En una relación de pareja, el amor no se mide solo por lo que sientes, sino por lo que cuidas. Amar a alguien implica conocer sus miedos, sus puntos débiles, sus momentos críticos. Y cuando alguien decide hacer una broma que involucra susto, pérdida, traición o peligro, especialmente durante un embarazo, hay una desconexión profunda. Aquí va una opinión que no todos van a aceptar. Hay bromas que no son bromas. Son actos de irresponsabilidad emocional disfrazados de humor. No es humor si depende del miedo del otro. No es humor si ignora el contexto. No es humor si pone en riesgo físico o psicológico a alguien vulnerable. También es importante hablar del después, porque el daño no termina con el evento. La pérdida no es solo física, es emocional, simbólica y relacional. Se pierde la confianza, se pierde la seguridad y se pierde la imagen de la persona que se suponía debía protegerte. Y aunque exista arrepentimiento, hay cosas que no se pueden reparar. Muchas personas creen que pedir perdón soluciona todo, pero hay situaciones donde el perdón, si llega, no devuelve lo que se perdió ni borra la memoria del trauma. Y eso no convierte a la persona afectada en rencorosa, la convierte en humana. Esta historia también nos obliga a cuestionar algo más amplio. ¿Por qué seguimos priorizando el entretenimiento sobre el cuidado? ¿Por qué defendemos tanto a quien solo estaba bromeando y tan poco a quien sufrió las consecuencias? Tal vez porque aceptar la gravedad de estos actos nos obliga a asumir algo incómodo. Todos somos responsables de medir nuestro impacto, incluso cuando creemos estar haciendo algo inofensivo. Y aquí está la reflexión final más dura. Hay errores que no se cometen por maldad, sino por falta de empatía. Y aún así, cambian vidas para siempre. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que una broma puede justificarse si no hubo mala intención, aunque las consecuencias sean irreversibles? ¿Dónde debería estar el límite del humor dentro de una relación de pareja? ¿El amor implica conocer y respetar los momentos de vulnerabilidad del otro? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa leer distintos puntos de vista. Si te gusta este formato de historias reales con una reflexión honesta al final, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y recuerda, si tú también tienes una historia que contar, puedes enviarla de forma totalmente anónima al correo que está en la descripción. Muchas de las historias que ves aquí comenzaron exactamente así. Este ha sido Gaku Reddit, y nos vemos en la próxima historia.